El baúl apareció al amanecer del 3 de marzo de 1872, abandonado en el camino de tierra que conectaba San Cristóbal de las Nieves con las haciendas del valle. Un arriero lo encontró. La madera europea brillaba bajo el polvo mexicano. Pero algo escurría por las esquinas, algo oscuro. El arriero retrocedió 3 pasos. El olor dulzón le revolvió el estómago. Conocía ese aroma. Lo había olido en la guerra, cuando los cuerpos se apilaban bajo el sol de julio. Corrió hacia el pueblo sin mirar atrás. En menos de una hora, medio San Cristóbal rodeaba el baúl. Nadie quería abrirlo. Todos sabían lo que encontrarían dentro. Esta historia contiene descripciones de violencia doméstica y situaciones perturbadoras que ocurrieron en el México del siglo XIX. Los eventos, aunque ficcionalizados, reflejan realidades sociales complejas de la época. San Cristóbal de las Nieves era una ciudad mediana en el centro de México, próspera por el comercio de granos y textiles. Sus 3 barrios principales dividían a la población: La Merced para los comerciantes ricos, San Juan y para los artesanos, y el Carmen para los trabajadores. Las calles empedradas del centro contrastaban con los caminos de tierra que serpenteaban hacia las afueras. El mercado central bullía cada sábado. Las campanas de la catedral marcaban el ritmo de la vida. El inspector Matías Córdoba llegó en la diligencia del mediodía del 5 de marzo. Venía desde la capital, enviado por el gobernador. Un hombre de 35 años, con bigote recortado y traje oscuro que desentonaba con el calor primaveral. Llevaba un maletín de cuero con sus instrumentos de investigación: lupa alemana, cuaderno de notas, pluma de acero. También portaba una carta sellada que le daba autoridad total sobre el caso. El alcalde lo recibió con nerviosismo evidente. Renato Takeda, el comerciante de granos más próspero de San Cristóbal, había desaparecido hacía 2 semanas. Su esposa Clara aseguraba que viajó a Veracruz por negocios urgentes, pero ninguna diligencia recordaba haberlo transportado. Ningún arriero lo vio en los caminos, y ahora aparecían baúles, 3 hasta el momento, todos con cerraduras europeas idénticas, todos con el mismo contenido macabro. Clara Nishida de Takeda vivía en la casa más grande de la Merced, una construcción de 2 pisos con patio central y fuente de cantera. Córdoba la visitó esa misma tarde. La encontró en el salón principal, bordando con calma inquietante. Era una mujer de 28 años, de rasgos que mezclaban la delicadeza japonesa con la fuerza mexicana. Sus padres habían llegado en uno de los primeros grupos de inmigrantes asiáticos. Ella nació aquí, pero nunca fue completamente aceptada. Espera, si alguna vez te subestimaron, escribe "yo creo" en los comentarios ahora. Suscríbete, porque el próximo paso lo cambia todo. Clara respondió todas las preguntas con voz serena. Si su esposo viajó el 18 de febrero. No sabía cuándo volvería. Los negocios del grano eran impredecibles. A veces tardaba meses. Mostró una carta supuestamente enviada desde Puebla. La caligrafía parecía la de Renato, pero el papel era demasiado nuevo, la tinta demasiado fresca. Córdoba guardó la carta como evidencia. El matrimonio Takeda era conocido por sus disputas públicas. Los vecinos hablaban de gritos nocturnos, de platos rotos, de celos obsesivos. Renato sospechaba que Clara lo engañaba con el médico francés del pueblo, el doctor Baptiste Moreau. Clara acusaba a Renato de visitar el burdel de la calle de los Naranjos cada jueves. Ambos tenían razón, ambos mentían. La criada principal, una mujer zapoteca llamada Esperanza, reveló más detalles. El 17 de febrero, la noche antes de la supuesta partida, hubo una discusión terrible. Escuchó un disparo, pero cuando subió,
Encontró a Clara sola en la habitación. Dijo que Renato había disparado al aire por frustración. El revólver estaba sobre la mesa. Un Smith & Wesson Model 3, recién importado de Europa. Calibre .44 Russian. El mismo modelo que usaban los oficiales del ejército zarista. Por lo tanto, Córdoba decidió examinar el arma. Las iniciales RT estaban grabadas en la empuñadura de nácar. Pero había algo más, microscópicas manchas de sangre en el cañón, sangre seca de al menos 2 semanas. Clara palideció cuando vio la lupa alemana del inspector. No esperaba ese nivel de escrutinio. El cuarto baúl apareció el 7 de marzo, en el camino hacia la hacienda La Esperanza. Esta vez, un niño lo encontró mientras pastoreaba cabras. El patrón era idéntico, madera europea, cerradura Yale, I-63, de 7 pines, acero niquelado, 5,5 centímetros, con el grabado I-63 apenas visible. Dentro, envueltos en tela de algodón egipcio, más fragmentos, un antebrazo esta vez, con un anillo de bodas todavía en el dedo. El doctor Moreau examinó los restos. Confirmó que pertenecían a un hombre de entre 40 y 45 años, la misma edad de Renato. Los cortes eran precisos, casi quirúrgicos. Quien desmembró el cuerpo conocía anatomía, o había aprendido rápido. Las articulaciones estaban seccionadas en los puntos exactos, sin astillas de hueso, sin desgarros innecesarios. Clara mantenía su versión. Pero los sirvientes comenzaron a hablar. La noche del 17 de febrero vieron a Clara salir 3 veces de la casa, cada vez con un baúl diferente. Contrató a distintos cargadores para llevarlos a diversos destinos. Dijo que era mercancía para vender. Pagó el triple de la tarifa normal, en efectivo, por adelantado. Pero aquí surge la primera contradicción importante. Los cargadores juraban que los baúles no pesaban tanto, máximo 20 kilos cada uno. Un cuerpo humano completo pesa entre 60 y 80 kilos. Incluso desmembrado y sin fluidos, sería imposible transportarlo en solo 3 baúles de ese peso. Necesitaría al menos 7. ¿Dónde estaban los otros 4? El padre Miguel, párroco de San Cristóbal desde hacía 20 años, visitó a Córdoba con información perturbadora. Clara había confesado algo la semana anterior. No podía revelar los detalles por el secreto de confesión, pero sugirió buscar en el sótano de la casa Takeda, específicamente detrás del muro norte, donde las piedras mostraban signos de haber sido removidas recientemente. Córdoba obtuvo una orden de cateo del juez municipal. El 10 de marzo, acompañado de 4 policías, registró la casa. Clara observaba desde el salón, bordando el mismo pañuelo que llevaba días terminando, un diseño de crisantemos rojos sobre fondo blanco, los colores del duelo en Japón, los colores de la sangre sobre la pureza. El sótano olía a cal viva y vinagre, ambos usados para disimular olores, pero había otro aroma debajo, ese olor dulzón inconfundible. En el muro norte, tal como sugirió el padre, las piedras estaban flojas. Al removerlas, encontraron un espacio oculto. Dentro no había baúles. Había algo peor. Un diario. El diario pertenecía a Renato. Las últimas entradas databan del 15 de febrero. Describía su plan para asesinar a Clara. Había comprado arsénico. Lo mezclaría con su té de jazmín cada mañana, pequeñas dosis, muerte lenta. Parecería enfermedad natural. Ya había comenzado. Clara tosía sangre desde hacía una semana. Por lo tanto, el caso dio un giro completo. Clara no era solo la asesina, era también la víctima. El forense de la capital confirmó trazas de arsénico en muestras de su cabello. Dosis subletales pero acumulativas. En 2 meses más habría muerto. Renato había calculado todo, excepto la reacción de su esposa. La noche del 17 de febrero, Clara encontró el diario
mientras Renato dormía. Leyó cada página. Comprendió cada síntoma. La tos, los mareos, el sabor metálico constante. Subió a la habitación con el revólver. Renato despertó cuando ella amarrillaba el gatillo. Intentó explicarse. Dijo que era por amor, que no podía vivir sabiendo que ella amaba a otro. Clara disparó 3 veces, una al aire, 2 al pecho. Pero la historia no termina aquí. Los siguientes días revelaron una red de complicidades inesperada. El doctor Moreau no era el amante de Clara. Era su medio hermano, hijo ilegítimo del mismo padre japonés que abandonó a ambas familias. Se encontraron en San Cristóbal por casualidad 5 años atrás. Mantuvieron el parentesco en secreto para evitar escándalos. Moreau ayudó con el desmembramiento. Sus conocimientos anatómicos fueron esenciales, pero no actuaron solos. Esperanza, la criada, coordinó el transporte de los baúles. Su hermano trabajaba en la fundición. Derritieron parte de los restos con ácido. Lo que no se disolvió lo distribuyeron en 7 baúles. Los 3 primeros ya habían aparecido. Los otros 4 estaban enterrados en locaciones específicas. El 5.º baúl estaba bajo el piso de la sacristía. El padre Miguel lo sabía, pero calló. Clara había donado una fortuna para el nuevo altar, suficiente para comprar su silencio temporal. Pero la culpa lo carcomía. Por eso dio la pista del sótano. Quería que encontraran el diario, que entendieran los motivos. El 6.º baúl reposaba en el patio de la escuela municipal. La maestra, doña Carmen, era prima de Clara. Aceptó ocultarlo a cambio de libros nuevos para sus alumnos. Justicia poética. Renato nunca quiso financiar la educación pública. Ahora parte de él yacía bajo el aula donde los niños aprendían a leer. El 7.º baúl nunca apareció. Clara juró que lo lanzó al río, pero el río estaba seco en febrero. Meses después, durante las excavaciones para el nuevo mercado, los obreros encontraron un baúl sellado. Dentro solo había granos podridos, con un olor particular, el mismo olor que emanaba de los otros baúles. El juicio comenzó el 2 de mayo de 1872. La fecha límite era el 30 de junio, cuando el nuevo Código Penal entraría en vigor. Bajo las leyes antiguas, Clara enfrentaba la horca. Con las nuevas, solo prisión perpetua. Su abogado, traído desde la capital, argumentó defensa propia diferida. Concepto novedoso. Si Renato la estaba envenenando lentamente, ¿no tenía derecho a defenderse? El fiscal presentó evidencia contundente. El desmembramiento mostraba premeditación, la distribución de los restos, conciencia de culpabilidad. Pero cada testigo de cargo tenía sus propios secretos. El boticario que vendió el arsénico a Renato también vendía opio ilegalmente. El carnicero que vio a Clara esa noche debía 3 meses de renta a Renato. El sereno que juró escuchar los disparos estaba borracho. Su testimonio valía poco. Clara testificó el 15 de mayo. Habló durante 3 horas, describió cada humillación sufrida, cada golpe recibido, cada noche de terror. Mostró cicatrices que el vestido de duelo ocultaba, quemaduras de cigarro, cortes de navaja, marcas de mordidas. El doctor Moreau confirmó que las heridas eran anteriores al 17 de febrero. Algunas databan de años, pero había un detalle que no cuadraba. El revólver Smith & Wesson Model 3 no se vendía en México en 1872. Los registros de importación mostraban que el primer cargamento llegaría en abril. ¿Cómo lo obtuvo Renato en febrero? La respuesta estaba en su diario. No lo compró. Lo robó. Del consulado americano durante una recepción. El cónsul nunca denunció el robo. Tenía sus razones. El cónsul James Morrison mantenía negocios turbios con Renato.
contrabando de armas hacia grupos rebeldes. El revólver era parte de un cargamento mayor. Si se revelaba el robo, toda la operación quedaría expuesta. Por eso cayó. Pero Clara sabía, tenía documentos, cartas entre Morrison y su esposo. Las usó como seguro de vida. Por lo tanto, el caso se complicó políticamente. El gobernador presionó para un veredicto rápido. Morrison amenazó con involucrar al Departamento de Estado americano. El obispo exigió clemencia cristiana. El pueblo estaba dividido. Las mujeres apoyaban a Clara. Los hombres pedían justicia para Renato. El 20 de mayo apareció un testigo inesperado, un vendedor ambulante que pasó por San Cristóbal el 17 de febrero. Vio a Renato vivo el 18 al amanecer. Imposible, dijeron todos, pero el vendedor insistió. Lo vio cargando un baúl en una carreta, solo, sin ayuda, hacia el camino del norte. ¿Podría Renato haber fingido su muerte? Córdoba investigó esta posibilidad. Los restos en los baúles nunca fueron identificados completamente. Solo se asumió que eran de Renato por el anillo y la edad aproximada. Pero en San Cristóbal habían desaparecido 3 hombres en febrero, todos de edad similar, todos sin familia que los reclamara, trabajadores de las minas, indocumentados. Clara sonrió cuando escuchó esta teoría. Por primera vez en meses, sonrió genuinamente. Dijo que ojalá fuera cierto, que Renato viviera, que sufriera sabiendo que ella era libre, que lo había vencido. Pero entonces mostró la prueba definitiva, un diente de oro, molar superior derecho, con las iniciales RT grabadas en la cara interna. El dentista de San Cristóbal confirmó su trabajo. Era de Renato, sin duda. El diente estaba en el 7º baúl, el que supuestamente lanzó al río, pero Clara mintió, lo guardó, como trofeo, como recordatorio, como prueba por si alguien dudaba. Lo llevaba en un relicario, junto a una foto de sus padres, entre el amor y el odio, entre el pasado y el futuro. Pero entonces surgió otro giro, el verdadero, el que nadie esperaba. Los documentos de importación del revólver eran falsos. Córdoba lo descubrió al cotejar los sellos. La tinta era diferente, el papel también. Alguien había falsificado los registros para hacer parecer que el arma llegó después. ¿Por qué? La respuesta estaba en el testamento de Renato. Renato había modificado su testamento el 16 de febrero, un día antes de morir. Dejaba todo a su hermano en Japón, nada para Clara. Pero había una cláusula. Si Clara era condenada por asesinato, la fortuna pasaría al municipio, para obras públicas, específicamente para el nuevo mercado, el mismo donde encontrarían el 7º baúl. El alcalde, don Fernando Estrada, era el beneficiario indirecto. Su constructora tenía el contrato para el mercado. Ganaría millones. Por eso presionó para que Clara fuera arrestada rápidamente. Por eso se aseguró de que los baúles fueran encontrados. Él los colocó. No todos. Solo los primeros 3. Los que iniciarían la investigación. Pero Clara sí mató a Renato. Eso era innegable. Los otros 4 baúles eran reales. El desmembramiento ocurrió. Pero alguien aprovechó el crimen para sus propios fines. Alguien que conocía el testamento, que sabía de la cláusula, que podía manipular evidencia, el escribano público, don Joaquín Herrera. Herrera redactó el testamento. Conocía cada detalle. También falsificó los documentos del revólver y convenció al alcalde de participar. Prometió repartir las ganancias. Pero Herrera tenía otro plan, más elaborado, más siniestro. Herrera era el verdadero amante de Clara, no Moreau. Se encontraban en la notaría después de medianoche, cuando Renato creía que ella visitaba el convento para rezar. Planearon el asesinato juntos, pero Clara no sabía del testamento modificado. Herrera la traicionó.
Quería la fortuna completa, sin compartir. El plan era perfecto. Clara mata a Renato. Herrera se asegura de que la atrapen. Clara es ejecutada o encarcelada. Herrera se casa con la viuda del alcalde, quien casualmente enviudó en enero. Manejan la fortuna Takeda a través del municipio. Todos ganan, excepto Clara. Pero Clara era más inteligente. Sospechó la traición cuando Herrera insistió en ayudarla, cuando sugirió específicamente usar 7 baúles, número cabalístico. Llamaría la atención. Por eso guardó el 7º, con el diente, como prueba. Y algo más. Dentro del relicario, detrás de la foto, había un papel doblado. Una página del diario de Herrera, donde detallaba todo el plan, incluyendo el envenenamiento del alcalde anterior, el padre de la actual viuda. Con la misma arsénico que Renato usaba, Clara lo robó de la notaría. Era su as bajo la manga. Córdoba arrestó a Herrera el 25 de mayo. El escribano intentó huir, pero lo atraparon en la estación de diligencias. Llevaba una maleta con oro y un pasaje a Nueva Orleans, bajo nombre falso, todo pagado con dinero que había robado de las arcas municipales, anticipándose a la fortuna Takeda. El juicio tomó otro rumbo. Clara seguía siendo culpable de asesinato, pero las circunstancias atenuantes se multiplicaban. Envenenamiento previo, violencia doméstica, sistemática, manipulación de terceros, conspiración en su contra. El jurado, compuesto solo por hombres, enfrentaba un dilema moral sin precedentes. El padre Miguel testificó nuevamente. Esta vez reveló más. Clara había confesado todo, pero también había pedido perdón. Genuinamente, había donado su fortuna, personal, no la de Renato, a un orfanato. Antes del asesinato, como penitencia anticipada, sabía que mataría. Sabía que sería pecado. Intentó compensarlo salvando otras vidas. El veredicto llegó el 29 de junio, un día antes del cambio de ley, culpable de homicidio, pero no asesinato premeditado, homicidio en defensa propia imperfecta, concepto creado específicamente para este caso. La sentencia: destierro perpetuo, no muerte, no prisión, exilio. Clara partió el 3 de julio de 1872, exactamente 4 meses después de que apareciera el primer baúl. Se fue a California, donde la comunidad japonesa la recibió, cambió su nombre, rehizo su vida, nunca se casó nuevamente, abrió una escuela para niñas, enseñaba bordado y defensa personal. Murió en 1923, a los 79 años, en paz. Herrera fue condenado a trabajos forzados. Murió en prisión 2 años después. El alcalde perdió su cargo, huyó a Guatemala. Morrison fue transferido a otro consulado. El doctor Moreau continuó ejerciendo. Salvó cientos de vidas. Nunca habló del caso nuevamente. San Cristóbal de las Nieves prosperó con la fortuna Takeda. Se construyeron escuelas, hospitales, un teatro. El Mercado Nuevo se inauguró en 1873, sobre los cimientos donde supuestamente yacía el 7º baúl. Cada vez que llovía, el agua que corría por las alcantarillas tenía un tinte rojizo. Los vendedores decían que era óxido. Los viejos sabían la verdad. El revólver Smith & Wesson desapareció de la evidencia. Algunos dicen que Córdoba lo conservó, como recuerdo del caso que definió su carrera. Otros aseguran que Clara lo llevó consigo, que lo lanzó al mar desde el barco, que las iniciales RT significaban otra cosa: redención total, conceptos que Renato nunca comprendió. Córdoba escribió un informe de 200 páginas. Nunca se publicó completo, solo fragmentos, censurados. El gobierno no quería que se supiera toda la verdad, que el sistema de justicia era manipulable,
que los ricos compraban veredictos, que las mujeres podían defenderse, ideas peligrosas para 1872. Pero quedó una pregunta sin responder. ¿Quién puso realmente los primeros 3 baúles en los caminos? Clara juró que ella no fue. Herrera tampoco pudo ser. Estaba en la capital esos días. El alcalde negó participación directa. Entonces, ¿quién? La respuesta llegó 50 años después. En 1922, Esperanza, moribunda, confesó a su nieta. Ella colocó los baúles por orden de alguien más, alguien que nunca fue sospechoso, alguien que se benefició indirectamente. El obispo. El obispo tenía deudas de juego, enormes. Renato era su acreedor principal. Con Renato muerto y Clara condenada, las deudas se cancelarían. Nadie reclamaría el dinero. Por eso presionó por clemencia, para parecer magnánimo, mientras ocultaba su alivio. La Iglesia, una vez más, jugando todos los bandos. Este detalle nunca se hizo público. La nieta de Esperanza lo llevó a la tumba. Solo lo anotó en un diario que se encontró en 1995, durante la demolición de una casa antigua, en lo que fue el barrio de La Merced, donde Clara bordaba crisantemos rojos, donde todo comenzó, donde todo terminó. El caso Takeda Nishida cambió la jurisprudencia mexicana, estableció precedentes sobre violencia doméstica, defensa propia, circunstancias atenuantes. Clara nunca lo supo, pero su caso salvó a cientos de mujeres que pudieron argumentar defensa en propia, que encontraron justicia, que sobrevivieron. ¿Habrías perdonado a Clara o pedido justicia para Renato? Es fácil juzgar desde la distancia, desde la seguridad del presente. Pero en 1872, en San Cristóbal de las Nieves, con arsénico en tu té y moretones bajo tu vestido, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías esperado la muerte lenta o tomado el revólver? La casa Takeda fue demolida en 1950. En su lugar construyeron un edificio de departamentos. Los inquilinos reportan ruidos extraños, pasos en el sótano, olor a pólvora en febrero, manchas de humedad rojiza que aparecen y desaparecen. El 17 de cada mes, algunos juran escuchar 3 disparos, 1 al aire, 2 apagados. Los 7 baúles nunca se reunieron. Están dispersos en museos y colecciones privadas. Uno está en el Museo Nacional, otro en California, donado por los herederos de Clara, los demás perdidos. Tal vez es mejor así. Algunos secretos deben permanecer fragmentados, como los cuerpos, como las verdades, como la justicia misma. ¿Habrías abierto la puerta o esperado refuerzos? Escribe, abriría o esperaría. Si esta historia te tocó, compártela. Dale like si crees que Clara mereció otra oportunidad. Suscríbete para más casos reales del México antiguo. Porque la historia está llena de Claras. Mujeres que tuvieron que elegir entre morir despacio o vivir con culpa, y eligieron vivir